Bienvenidos. Bueno, muchísimas gracias a todos por la participación y en especial al colegio y a la coordinación. Un segundito que, perdón, ¿eh? Ahí está, así comienza la grabación. Bueno, buenas tardes de nuevo a todos. Gracias por la participación en el curso. Gracias al colegio, como decía la reunión anterior, por generar este tipo de actividades que no tengo ninguna duda contribuyen en mucho para que el ejercicio profesional pueda ser más eficiente y más despojado de algunos inconvenientes propios del desconocimiento de algunas normas o cuestiones legales. Bueno, luego de lo conversado en la charla del miércoles pasado, la idea hoy es centrarnos en tres temas fundamentales. El primero tiene que ver con la responsabilidad en el marco del contrato de obra, pero definida, en este caso, a los que se conocen como vicios aparentes y vicios ocultos, cómo funciona el esquema de responsabilidad que está generado y diseñado por el Código Civil y Comercial, cómo han cambiado y se han reducido los plazos de prescripción que regula el Código Civil y Comercial, y bueno, otras consideraciones vinculadas con esas cuestiones referidas al contrato de obra. También vamos a hablar sobre los derechos reales, concretamente sobre aquellos derechos reales que están vinculados con la actividad profesional. Me refiero muy especialmente a los que tienen que ver con las nuevas formas de propiedad que regula el Código Civil y Comercial, como los complejos urbanísticos, clubes de campo, barrios cerrados, etc. Y particularmente al caso de la propiedad horizontal, que bueno, se expande no solo a los edificios que por ello llevan su nombre de propiedad horizontal, sino también que es extensivo porque a él tienen que adaptarse todos los sistemas de barrios cerrados o clubes de campo. Allí podremos hacer algunas consideraciones, siempre dentro del escaso margen que tenemos, vinculadas con otros derechos reales y su instrumentación de tipo formal, y algunas consideraciones con lo que tenga que ver con el dominio, el condominio, el usufructo, el uso, la habitación, y derechos reales de garantía como la hipoteca, que tan frecuentemente son utilizados en operaciones inmobiliarias o en negocios en los que el arquitecto aparece de una u otra forma involucrada. Y también vamos a tratar de hacer algunas consideraciones respecto de la cuestión de la propiedad intelectual, para despejar algunas dudas que aparecen generalmente en función de la autoría de los arquitectos de planos, proyectos, ideas constructivas, y cómo la ley protege a los autores, cuál es el entendimiento de la protección o la tutela de esa propiedad intelectual y qué herramientas se aportan desde el Colegio de Arquitectos como para poder efectuar lo que se conoce como un resguardo o protección de la propiedad intelectual. Luego, al finalizar, como en la reunión anterior, por supuesto haremos una rueda de consultas puntuales, más que consultas, de preguntas, de consideraciones. Y bueno, en ese marco les pido que las preguntas que se hagan sean preguntas genéricas vinculadas con los temas, y que evitemos considerar asuntos puntuales, porque a no todos interesan, más allá de que se pueda despejar la duda del que formula la pregunta, pero quedamos, como les decía, absolutamente abiertos y dispuestos para evacuar cualquier consulta, coordinándola desde el Colegio de Arquitectos, en mi caso los días miércoles por la mañana, entre las 8 y las 14 horas, a disposición absoluta para los matriculados del colegio. Bien, la reunión anterior hablamos del contrato de obra, la reunión anterior hablamos de los caracteres del contrato de obra, de las obligaciones de las partes y de los sujetos que intervienen en el contrato de obra. Entre ellos tendrán presente la figura del comitente, o el dueño de la obra, o también denominado locatario, la figura del proyectista, el calculista y el director de obra, que debe serlo por un profesional de la construcción, y nosotros hemos de referirnos particularmente a los arquitectos,
El constructor, empresario o locador de la obra y el representante técnico del constructor. Ustedes se preguntarán por qué volvemos a tratar este tema en el que hicimos hincapié en la charla anterior, pero allí enfocado a la responsabilidad profesional subjetiva o objetiva, ¿se acuerdan? Directa o indirecta. Aquí lo que vamos a hacer es hablar de la responsabilidad contractual, es decir, a la responsabilidad que emana de ese contrato de locación de servicios o locación de obra que regula el Código Civil y Comercial y que establece en líneas generales, ustedes vayan tomando nota, después vamos a generar en el sistema una sinopsis de la mayoría de los temas que venimos coordinando, pero el artículo 1256 del Código Civil y Comercial regula las obligaciones que están a cargo del contratista o prestador de los servicios en el contrato de obra. ¿Y por qué vamos a hacer hincapié en esto? Porque es muy importante que diferenciemos, en función de ese contrato de obra, las distintas responsabilidades que corresponden a cada uno para poder deslindar en su momento cuáles caben y cuáles competen a cada uno de los intervinientes en sus roles. Y reitero, la que hace a los profesionales de la arquitectura o a los profesionales de la construcción deben quedar circunscriptas a las labores de proyecto, cálculo, dirección, representación técnica o administración. Y esa actividad profesional debe quedar focalizada en el marco de los roles que se encuentran definidos no solamente por la jurisprudencia y por la ley, sino también por las resoluciones de los colegios de arquitectos, entre ellas la que ya hemos mencionado, referidas a los roles profesionales. El que proyecta, proyecta, el que calcula, calcula, el que representa técnicamente, lleva adelante, comanda la ejecución de la obra representando al constructor, el que dirige la obra verifica, el que ejerce la dirección técnica, verifica que la obra se ejecute de acuerdo a las especificaciones técnicas del plano del proyecto, y ahí se deben circunscribir los roles, ahí se deben circunscribir las actividades, y en ese marco se deben también obtener la documentación y los medios de prueba para que en el supuesto caso de que ocurra alguna contingencia en el marco de lo contractual o de lo extracontractual, quede bien definida esa relación. Agrego a eso las consideraciones que también hemos efectuado respecto de aquellos elementos útiles, el doctor Terrile va a hacer hincapié en estos y va a mencionar cada uno de ellos, como serán el acta de inicio de obra, el acta de entrega de la obra, el libro de obra, el acta de paralización de obra, el manual de garantía, etcétera, que servirán como para establecer las pautas temporáneas de ejecución de la obra, su cronología, el inicio de la obra, la finalización de la obra y en el caso del libro de obra complementado no solamente con un documento físico en soporte papel, sino también con documentos electrónicos, cuál es la intervención fundamental del arquitecto y de los otros intervinientes en ese contrato de obra. Bien, termina la obra, se entrega la obra. Primer punto a definir: ¿en qué consiste la entrega de la obra? ¿Cómo se formaliza esa entrega de la obra? ¿Y qué efectos tiene la entrega de la obra? Muchos entienden y consideran que la obra queda entregada cuando contamos con el final de obra extendido por la autoridad municipal. Debo decirles que el final de obra extendido por la autoridad municipal certifica que la obra ha sido concluida y ejecutada en función de las pautas establecidas en el proyecto y que la misma ha sido ejecutada fielmente respecto a ese proyecto, pero no necesariamente consiste o constituye el recibo de la obra por parte del comitente. La obra puede ser entregada de manera formal o de manera informal. La obra puede ser entregada de manera provisoria o puede ser entregada de manera definitiva. Ello se puede formalizar en cualquier momento de la construcción en la medida en que, por ejemplo, si se trata de una vivienda, sea habitable. Ahora bien, puede ocurrir que la obra sea entregada faltando partes o etapas del proyecto. Ahí no habrá una entrega definitiva de la obra, podrá existir en su caso una entrega provisoria. Pero los plazos de prescripción de los que se conocen como vicios ocultos de la obra empiezan a correr desde que la obra ha sido concluida y se produce la entrega al comitente.
Y ustedes dirán, ¿qué responsabilidad tiene el arquitecto? Bueno, el arquitecto viene acá con una responsabilidad que podemos llamar indirecta y subsidiaria, en principio, porque quien es responsable de entregar la obra y hacerlo sin que en esa obra existan vicios ni aparentes ni ocultos, es el constructor. Como les decía en la clase anterior, el constructor, autor de la obra, así como el arquitecto lo tiene respecto del proyecto o el cálculo, tiene como obligación o deber entregar la obra concluida de acuerdo a las especificaciones pactadas, de acuerdo al contrato de construcción que se hubiera formalizado y de acuerdo a los planos y al proyecto que hubiera sido presentado y aprobado con permiso de obra ante la autoridad municipal. Ese constructor es el que luego será responsable por los vicios o defectos que se puedan advertir en la obra entregada. Sabrán ustedes que la ley distingue dos tipos de vicios o defectos. En primer lugar, tenemos los que se conocen como vicios aparentes, como vicios, digamos, visibles, como vicios o defectos que son advertibles sin ninguna actividad extraordinaria, sin ninguna pericia, por la simple vista de la obra. Y esta distinción es importante para establecer cómo cuentan los plazos prescriptivos para eventualmente hacer un reclamo respecto de esto y respecto de los otros, que son aquellos que son ocultos, que no son fácilmente advertibles y que pueden aparecer durante el tiempo luego de que la obra haya sido entregada. Entonces, para establecer el cómputo de los plazos para eventualmente efectuar algún reclamo, debemos distinguir entre la recepción provisional de la obra y la recepción definitiva de la obra. La recepción provisional de la obra, básicamente, consiste en que el comitente reciba la obra. Y ustedes me dirán, ¿tiene que firmar un recibo? Bueno, no necesariamente. El recibo, como les decía, es una prueba de la recepción y entrega de la obra, pero puede acreditarse por muchos otros elementos de prueba. Por ejemplo, no sé, la constatación de que esté viviendo la misma, que la esté utilizando, que tenga habilitado un servicio. En definitiva, cualquier medio de prueba puede acreditar la recepción provisional de la obra. La recepción definitiva es cuando se realiza en forma definitiva, cuando la obra ha sido concluida en cuanto a su ejecución, y media algún medio de prueba que acredita esa entrega definitiva sin que medien algunas circunstancias que la transforman en provisional o definitiva. ¿Por qué es importante la recepción de la obra? Porque la recepción de la obra marca el punto de inflexión a partir del cual pueden computarse los plazos para efectuar estos reclamos que les decía por vicios aparentes o vicios ocultos. La recepción de la obra produce la extinción de la posibilidad de reclamos por los vicios aparentes. Como les decía, los vicios aparentes son aquellos que son fácilmente advertibles, comprobables o reconocibles por cualquier persona mediante una verificación diligente. Entonces, para la ley, cuando se recibe la obra, se extingue la posibilidad de reclamo respecto de estos vicios que son aparentes. O sea, no la recibo si en la obra se advierte una humedad, se advierte un demoronamiento de parte de un muro, se advierte una abertura mal colocada o se advierte alguna situación que, como les digo, es fácilmente comprobable por cualquier persona sin ninguna actividad o verificación, como les decía, dice la ley, diligente. A diferencia de estos vicios aparentes, la responsabilidad por vicios ocultos puede producirse en cualquier momento luego de producida la recepción de la obra. Y allí contamos con tres formas de computar los plazos. En primer lugar, les cuento que el Código Civil y Comercial, para los que no lo sabían, ha reducido ostensiblemente los plazos de prescripción
bajándolos a 3 y 5 años, dependiendo del caso, y dejando de lado el plazo de 10 años que regulaba el viejo Código Civil y Comercial de la Nación. Pero a su vez, lo que hay que tener en cuenta es que para el que pueda mediar válidamente un reclamo por vicios ocultos, deben coexistir 3 situaciones, que se las denomina en derecho situaciones de denuncia, caducidad y prescripción. ¿Qué significa esto? El vicio, el defecto oculto, tiene que aparecer dentro de los 3 años en que se recibió la obra. Eso para que pueda ejercerse una acción vinculada con los vicios ocultos. Si dentro de los 3 años no se produjo la aparición de un vicio oculto, caduca la posibilidad de ejercer un reclamo judicial. Ahora bien, el dueño de la obra o comitente tiene, desde que aparece el vicio oculto en primer lugar, el plazo de, dentro de los 3 años de que hablamos, 60 días para notificar al constructor sobre la existencia del vicio. Y si el vicio no es resuelto o satisfecha la pretensión del reclamo, el comitente va a tener un plazo de 1 año para ejercer una demanda judicial. Es decir, la posibilidad de demandar judicialmente prescribe al año de vencidos los 60 días de la denuncia que se le efectúa al comitente cuando aparece el vicio oculto, que parece un trabalengua, debe producirse en obras comunes dentro de los 3 años de su entrega definitiva. Salvo que se trate de situación de alguna obra destinada a larga duración, como les digo, entonces la recepción de la obra libera al contratista por lo aparente. Lo oculto queda entonces sujeto a un régimen de denuncia, caducidad y prescripción. La prescripción, sabrán ustedes, es la extinción de la posibilidad de ejercer una acción por el transcurso del tiempo, y que, como les manifestara, para el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, han sido reducidos ostensiblemente. Bueno, los plazos de prescripción, solamente para que lo tengan en cuenta, porque acá ya entramos en cuestiones que hacen a lo estrictamente jurídico, pueden mediar situaciones que constituyan en una suspensión del plazo de la prescripción, como por ejemplo podría ser un requerimiento formalizado mediante algún medio fehaciente para que el constructor se haga cargo de esas prestaciones, por supuesto, en la medida que fueran exigibles. Entonces, la acción por vicios ocultos prescribe, de acuerdo al nuevo Código Civil y Comercial, al año. Es decir, al año después de los 60 días de producida la denuncia que debe haberse practicado con un defecto aparecido dentro de los 3 años de la entrega definitiva de la obra. Espero que lo hayan entendido. Si no, podemos volver a esta cuestión vinculada con el devengamiento de los plazos. Ahora bien, el constructor también, y después vamos a volver a la diferenciación que debe haber claramente entre la responsabilidad del arquitecto y la responsabilidad del constructor, debe tenerse en cuenta, como les decía, que el constructor es también responsable de la entrega de la obra, y que hasta tanto la entrega de la obra no se produzca, no se libera de su responsabilidad por tal situación. De modo tal que si la obra se destruye antes de ser entregada, es responsabilidad del constructor quien deberá asumir todos los riesgos y costos propios de esa obra que no puede entregarse en tiempo y forma. Esto lo digo en líneas generales, hay cuestiones específicas que a lo mejor haya que establecer. Doctor, Después hay vamos, algo aquí sí, en una pregunta que no quedó claro. sí. Una pregunta, ¿cuál es el artículo donde se habla de vicio oculto en el Código Civil? No es un solo artículo, son varios artículos que refieren a lo que se conocen como los vicios ocultos. Tenemos, por ejemplo,
los que tienen que ver con los plazos de garantía, el 1269, 1270, 1271, el 1272 del Código Civil y Comercial, donde se refieren concretamente, ahora vamos a entrar al concepto de vicios. Hasta ahora estuvimos Bien. hablando de los plazos que prevé el Código Civil para los reclamos vinculados con los vicios o defectos, y las obras en las que esos vicios están involucrados o contenidos. Y a Micaela no le quedó claro a qué se le llama denuncia dentro de los 60 días. Bueno, la denuncia dentro de los 60 días es la que debe hacerse al constructor dentro de los 60 días en que aparece el vicio, por ejemplo, la humedad, el caño roto, el socavón, la rotura de la viga, o aquel vicio que no haya sido posible advertir con la entrega de la obra. Veamos entonces, entrego la obra. Hay 3 años dentro de los cuales pueden aparecer los vicios ocultos. Pero supónganse ustedes que el vicio oculto aparece a los 2 años, 11 meses y 10 días. Bien, dentro de los 60 días de que el vicio aparece, tengo que hacer la denuncia al constructor. O sea, notificarlo personalmente, mire, acá se advirtió tal vicio o defecto. Y después de transcurridos 60 días de esa denuncia, tengo 1 año para promover una acción judicial tendiente a reparar esos vicios ocultos advertidos. No sé si queda claro. Entonces, tenemos 3 tipos de plazos: denuncia, caducidad y prescripción. Si se trata de obras destinadas a larga duración, el plazo podría ser extendido a el máximo de 5 años que regula el Código Civil y Comercial. ¿Está claro eso? Bien. Aquí habían preguntado antes, no sé si ahora quedó claro. ¿Por qué medio la denuncia? La denuncia hay que hacerla mediante un medio que constituya o que suponga una prueba efectiva. Yo recurriría a una carta documento, a una pieza certificada con aviso de retorno. En la reunión anterior hablamos si el email o el WhatsApp podían ser medios de prueba. Sí, pueden ser un medio de prueba, pero ante el desconocimiento del constructor respecto de la comunicación o denuncia de la existencia del vicio, podría ser más dificultoso acreditar que se cumplió con la denuncia del vicio dentro de los 60 días que establece el Código Civil. Y la pregunta anterior decía, ¿la denuncia se hará al constructor o al arquitecto? No, por eso. Ahora vamos a diferenciar Bien. la responsabilidad de uno u otro. Se están adelantando. El responsable es el constructor. Al que yo debe hacerle el reclamo es al constructor. De allí la importancia de no confundir los roles en el marco del contrato de obra y que el arquitecto asuma, como de hecho lo hace en muchas situaciones, responsabilidades o roles propios que competen al constructor. Yo entiendo que la práctica de la usanza de la arquitectura y muchas veces el perfil de los propios arquitectos hace que participen en muchos aspectos de la obra que exceden de la dirección o de la representación técnica. Por ejemplo, a la hora de recomendar albañiles, de comprar materiales, de intervenir en la provisión del hormigón, en cuestiones que a veces exceden de lo que es la representación o la dirección de la obra y que son responsabilidades propias del constructor. Y que a veces, por ejemplo, se quiere involucrar al arquitecto y también al constructor en defectos o vicios que tienen que ver, por ejemplo, con la calidad de los materiales, en los que difícilmente el arquitecto haya podido intervenir a la hora de establecer su aptitud, y si lo hizo posiblemente en exceso de las responsabilidades que le hubieran podido corresponder. Pero bueno, vamos a tratar de esclarecer ahora estas situaciones que a veces parecen como vidriosas o confusas. Porque el vicio en la construcción puede tener distintas causas. A ver, a modo de ejemplo, los vicios pueden venir de la construcción o del suelo, primeramente. Si los vicios tienen que ver con la construcción, pueden tener su origen en fallas del proyecto, pueden ser planos incorrectos, errores de cálculo, en lo que tiene que ver con la resistencia de las estructuras, vulneración de las disposiciones legales de fondo o en códigos de planeamiento urbano,
en el desconocimiento de las reglas del arte o en el uso de materiales inadecuados. Todos esos aspectos son los que pueden involucrar al arquitecto en la responsabilidad vinculada con los vicios de la construcción. El arquitecto puede equivocarse en lo que refiere al vicio del suelo cuando hace el proyecto o el cálculo, y lo hace en un suelo que es inadecuado para la obra, o que lo ha hecho de manera inadecuada, descuidando, por ejemplo, que haya una mayor cimiento, mejor cimiento, o fundación, en cuanto a las estructuras. Y en lo que refiere al vicio de los materiales, bueno, la utilización de materiales inadecuados para el tipo de obra de que se persigue. Ustedes sabrán a lo que me estoy refiriendo. Ustedes sabrán cuándo puede haber vicios en la construcción o en el suelo que tengan que ver con la actividad o la intervención profesional. Luego de eso, el constructor es el que se ocupa de ejecutar la obra. Si el defecto en la construcción no tiene que ver ni con una falla del proyecto, ni con un error de cálculo, ni con un incumplimiento de las normas y ordenanzas municipales, ni con el desconocimiento de las reglas del arte, de la arquitectura, ni con el uso de materiales inadecuados para la obra, ya la responsabilidad será exclusiva del constructor y no del arquitecto. Por eso es importante tener bien claro y definidos cuáles son los roles de cada uno. Y como les decía, si el rol profesional del arquitecto se circunscribe a los roles o a las actividades que están descritas como tales en la ley y en las resoluciones del colegio, proyectar, calcular, dirigir, verificar que la obra se ejecute de acuerdo a los planos y el proyecto, y todo eso queda documentado y probado, va a ser útil a la hora de establecer y deslindar la responsabilidad ante la existencia de un eventual reclamo. En cuanto a la prueba del daño, este es un tema también importante que, bueno, desde lo jurídico se considera. En líneas generales, si media ruina en la obra o destrucción en la obra, se presume en líneas generales que tiene que ver con un vicio de la construcción, del suelo o de los materiales, no de un caso fortuito o de fuerza mayor. Caso fortuito es aquella situación que no haya podido preverse y aún podido preverse, no haya podido evitarse. Y la fuerza mayor es cuando ocurre algo que excede de las posibilidades de prevención de las partes intervinientes. Estamos hablando de defectos, ruinas o vicios que aparecen en una obra en función de la cual existen estas presunciones de tipo legal. ¿Y eso por qué? Porque, bueno, las presunciones tienen que ver con que, según el curso natural y normal de las cosas, los inmuebles están destinados a larga duración. De allí que también para lo que se conoce como la ruina de la obra o el derrumbe de la obra, ya el plazo de caducidad no es de 3 años, como hablamos de los vicios redhibitorios, sino que es de 10 años. Entonces, ahí la ley, el Código Civil y Comercial, ya, artículo del que preguntaba, por ahí 1275, 1273, 1274 del Código Civil y Comercial, extiende el plazo de caducidad por ruina de la obra. Ruina cuando la casa se derrumba, no cuando aparece en humedad, cuando se rompe un caño o cuando se produce un socavón que puede ser, como les decía, resuelto mediante alguna mejora. Y el otro punto importante a destacar es que no se pueden establecer cláusulas especiales que eximan o limiten la responsabilidad por daños en función de los vicios ocultos y la responsabilidad emergente por la ruina de la obra o la ruina de la cosa. En definitiva, debe distinguirse a la hora de establecer la responsabilidad si se trata de un vicio oculto o si se trata de un vicio aparente. Luego de ello hay que establecer, en función de cada uno, si se ha producido la recepción provisional de la obra o si se ha producido la recepción definitiva. La recepción provisional de la obra extingue el reclamo referido a los que se conocen como vicios aparentes.
y a partir de así, y con la recepción definitiva, empieza a correr el plazo, que yo les decía, para la caducidad de lo que son las acciones y reclamos por la existencia de vicios redivitorios. Bien, ustedes me preguntarán, ¿y cómo hacemos para evitar una acción judicial en contra del arquitecto y que la acción judicial se limite solo al constructor? Bueno, el problema es que para la ley, ellos se acuerdan que en la reunión anterior les comentaba que la ley va encontrando soluciones que muchas veces nos involucran en responsabilidades que no son directamente propias, pero lo que hacen es pensando en garantizar los derechos de quienes son afectados de estos servicios, como son los servicios profesionales, ¿no es cierto? Entonces, frente al locatario, no cuando se trata de responsabilidad por vicio oculto, donde habrá que establecer en definitiva la causa del vicio para a partir de ahí establecer a quién compete la responsabilidad, pero en el caso de ruina de la obra, la ley presume la responsabilidad indistinta tanto del constructor, del proyectista y del director, sin perjuicio de que, bueno, después pueda establecerse entre ellos que la responsabilidad no es de uno, sino de otro, y que puedan ejercerse los que se conocen como acciones de repetición. Pero ante el comitente pueden reclamar al constructor, al proyectista o al dirección de obra, hablando siempre de la responsabilidad por ruina de la obra. En ese caso, todos y cada uno, ruina de la obra, el caso que ocurrió el otro día en el conurbano de la provincia de Buenos Aires, donde se derrumbó una propiedad. Bueno, no recuerdo si fue por una cuestión vinculada con el gas o con alguna cañería, pero bueno, si se trata de ruina total, ahí son todos responsables ante el comitente y eventualmente en la responsabilidad solidaria, como le decía ante terceros, y todos y cada uno responden por el todo y pueden ser demandados y tener que pagar la totalidad de la deuda, como les decía, sin perjuicio de las acciones de regreso que pueda haber entre ellos. Se trata de obligaciones distintas de cada uno, porque bueno, cada una tendrá su causa fuente, pero están todas conectadas en, como les decía, la ejecución y la contratación de la obra. No sé, veo alguna pregunta por ahí, Joel, me aparecen abajo en la pantalla, no sé si para luego no tener que volver. Sí, hay varias. A Yo ver, no quería interrumpirlo porque digo, hay no muchas hay problema. que se van. eh, Recepción de obra parcial ¿correría lo mismo cuando se paralizan las obras? No, a ver, cuando se paraliza una obra, para evitar que la obra continúe ejecutándose sin la dirección o sin la representación técnica, eventualmente se genere algún defecto o alguna incorrección, es un mecanismo que previene justamente y delimita la responsabilidad. ¿Y ello por qué? Porque queda establecido que la obra está paralizada, se deja establecido el grado de avance de la obra y no se puede continuar ejecutando con el riesgo que ello significa, no solo porque se realicen trabajos sin dirección o representación técnica, sino porque además se puedan producir incorrecciones que puedan generar daños y perjuicios a terceros. ¿Final de obra es igual a recepción definitiva? No. Final de obra es, como saben ustedes, un acto administrativo emanado de la autoridad municipal que deja establecido que la obra, en función del proyecto presentado y aprobado, ha sido ejecutada íntegramente. La recepción definitiva es la que tiene que ver con, justamente, la tradición, la entrega de la obra de manera definitiva al comitente, que como les decía, eso puede ser demostrado por cualquier medio de prueba. Bien, ¿qué pasa si el vicio oculto aparece y el comitente o usuario demora en informar? Lo hace cuando el problema ya es mayor. Y bueno, puede caducar por el vencimiento de ese plazo que les decía de denuncia, el derecho a reclamar, por supuesto. Ahí deberán intervenir los peritos y establecer el tiempo que ha habido desde la aparición del vicio y la falta de denuncia que impone la ley. Porque, como les decía, deben cumplirse
esos reclamos dentro de los plazos de denuncia, caducidad y prescripción. Aquí Rubén pregunta, ¿qué amplitud, pero me parece que es mejor qué magnitud, tiene que tener el vicio oculto o aparente para hacer el reclamo? No, no hay necesidad que tenga una determinada magnitud. Lo importante para que sea oculto es que no haya podido ser advertido o verificado por cualquier persona en el momento de la recepción de la obra. Si el vicio aparece luego, y es fácilmente advertible, ha sido un vicio oculto que no existía o no aparecía al momento de la recepción de la obra. La omisión de algún detalle constructivo en el proyecto, ¿se toma como error? Depende de a qué se refiere la omisión, si la omisión tiene que ver con cuestiones estructurales o si tiene que ver con cuestiones estéticas. Y a partir de allí habrá que establecer y desmenuzar a qué corresponde uno y a qué corresponde el otro. No hay una tabla Claro. que lo establezca de manera concluyente, ¿no? Habrá que estar a cada caso y a cada omisión, entre comillas. Si la omisión tiene que ver con haber puesto una viga que sostiene la cubierta, es una cosa. Y si la omisión tiene que ver con no haber puesto una moldura en las ventanas exteriores, tendrá otra consecuencia. Bien. Sebastián pregunta, ¿recomienda el uso del fondo de reparo al contratista como instrumento? Francamente, no sé a qué alude la pregunta. ¿A qué evento usar el fondo de reparo? Bien, a lo mejor ahora vuelve a preguntar. Araceli, ¿qué instrumento como documento nos recomienda para realizar recepción definitiva de la obra? Un simple documento en el que deje constancia que en el día de la fecha se reúnen el comitente, el arquitecto y el constructor y se produce la entrega de la obra. Nada con mucha formalidad, simplemente un documento que claramente lo exprese como cualquier recibo. Por supuesto, si tiene una certificación notarial, tiene fehaciencia, en el caso de desconocimiento, pero si la firma es puesta de manera hológrafa, presencial, delante de las personas involucradas, no hay por qué dudar de la autenticidad, ¿no es cierto? Bueno, por el momento no hay más preguntas. Como les decía, hay otros medios como para establecer la recepción de la obra, como podrían llegar a hacerlo la habilitación de servicios, de telefonía, de electricidad, de gas, bueno, que ya dan cuenta de que el comitente se encuentra en posesión de la obra y la está utilizando y está viviendo en ella. No sé si queda claro, pero bueno, hay muchos otros medios de prueba. Bueno, podemos volver después con otras preguntas. Yo sé que son cuestiones que generan mucho interés y que por supuesto exponen, como se dice vulgarmente, el pellejo de los profesionales de la construcción. Mi recomendación fundamentalmente es ceñir la actuación, ceñir la actividad al rol específico que tienen los arquitectos y evitar confundir el rol de constructor con el rol que detenta el profesional. Yo entiendo que muchas veces la actividad es más productiva desde lo económico si se involucran los dos roles, pero en ese marco la recomendación es tratar de generar sujetos jurídicos distintos que asuman cada uno de los roles profesionales. Por ejemplo, generar una SRL que sea la constructora, que tenga un representante técnico y que haya un arquitecto que haya el proyecto y la dirección de la obra. De esa manera se limita la responsabilidad. De otra forma, quedan absorbidas dentro del mismo esquema y dentro del mismo contexto las responsabilidades fusionadas, ¿no es cierto?, del constructor y del profesional. Veo algunas preguntitas, Viviana, ahí. A ver. Sí, ahí aparecieron un par de preguntas más. Sí, Si nosotros, sí. como representantes técnicos, realizamos los certificados del avance
semana a semana y paga el propietario, ¿se confunde igualmente? No, no, para nada. El representante técnico pues, hace esa certificación, da cuenta del grado de avance de la obra, de lo ejecutado, y cobra o paga, pero no, no, para nada. Está dentro del rol profesional de representante técnico. Bien. Milton pregunta, ¿qué sucede legalmente con aquellas obras que tienen un avance importante y por motivos económicos del cliente no se concretan a nivel de terminaciones? Y pasan los años, Bueno, ¿se puede pactar una recepción por escrito parcial o total? por supuesto que se puede pactar una recepción, por supuesto que se puede implementar una suerte de manual de garantía. Es muy frecuente, por ejemplo, que una obra se detenga con una primera losa y no se construya la cubierta definitiva, y que no haya un mantenimiento, y que esa falta de mantenimiento produzca grietas, y esas grietas filtraciones, esas filtraciones humedades. Cuando, si fue el comitente el que paralizó la obra por cuestiones económicas o por decisión personal, y no cumplió con las tareas de mantenimiento propias de una obra, sin, por ejemplo, el caso de la cubierta. Entonces, ¿la sugerencia cuál es? Utilizar el acta de paralización de obra. Ya desde el año 20 años cumplió la resolución del colegio que implementó este muy importante mecanismo o herramienta. En el año 2003, el otro día lo estábamos revisando, y constituye un... Hola, hola. Ah, perdón, doctor, yo queriendo silenciar, lo silencia usted. Ahí está. Ahí está, quise silenciar a una participante que tenía el micrófono abierto y se movió. No hay problema, no hay problema, no hay Discúlpeme. problema, no hay problema. No, por favor. Entonces, sugerencia, utilizar el acta de paralización de obra, dejar establecido que la obra se paraliza y generar, más allá de que sea en principio una responsabilidad del dueño de la obra, un manual de garantía o de uso, dejando establecido qué tareas mínimas de mantenimiento corresponden para que no se produzcan esos vicios o defectos, como el que le puse recién en consideración, ¿no es cierto? Bien, otra pregunta. ¿Las obras públicas tienen la misma Sí, legislación? no. Las obras públicas tienen normas propias, se rigen por mecanismos de contratación pública, que son las licitaciones públicas. Depende de la intervención de los arquitectos o ingenieros en función de si lo son en relación de dependencia del Estado o no, o si intervienen en el marco de la representación técnica de la empresa. Hay un marco normativo muy especial que tiene que ver con la obra pública, salvo lo que tiene que ver con la responsabilidad extracontractual o derivada de dichos ilícitos vinculadas con responsabilidad hacia terceros. Es decir, si ocurre un siniestro, un infortunio en una obra, y ese infortunio en esa obra tiene que ver con la intervención de un profesional de la arquitectura, más allá de lo que digan las normas que regulan la obra pública, resoluciones, leyes, la ley Araya, lo que sea, el profesional involucrado podrá ser responsable en una acción común del derecho civil, por ejemplo, si el arquitecto es responsable de alguna cuestión, supongamos, vinculada con seguridad y higiene, o supongamos con algún tipo de estructura, y se produce algún siniestro o algún daño, y ese daño es objeto de un reclamo, eventualmente el profesional podrá ser responsable por esa situación. Bien, por el momento no hay más consultas. Muy bien. ¿Hay otro tema? Podemos entonces, no, podemos saltar entonces a otros temas que son de interés.
Un tema de mucho interés es el tema vinculado con la propiedad intelectual. Y les voy a decir algunas cuestiones básicas, fundamentales, para que se generen ustedes un entendimiento de cómo funciona el sistema. Nosotros tenemos una ley nacional que regula lo que se conoce como la propiedad intelectual. La ley nacional 11.723, una viejísima ley que luego tuvo un sinnúmero como les decía, modificaciones o adaptaciones en función de lo que se conoce como la tutela de los derechos de propiedad intelectual vinculadas con las nuevas tecnologías, desde el software a los documentos digitales, a las comunicaciones electrónicas, etc. En definitiva, lo que se pretende hacer en función de la aplicación de la Ley de Defensa de la Propiedad Intelectual es, perdón, un segundito, que se me fue el memo que tenía acá. Lo que la Ley de Propiedad Intelectual protege, en definitiva, es las ideas, los proyectos, todo lo que se genera a partir de el uso de la capacidad intelectual de los autores. Así, bueno, existe un registro de la propiedad intelectual que tutela las obras literarias, pictóricas, e incluye, por supuesto, todo lo que tiene que ver con los planos, los proyectos y las obras generadas con profesionales de la arquitectura. Esa ley le acuerda derechos de protección y tutela a esos autores. Para resguardar la propiedad intelectual, en general las obras deben ser registradas en el Registro Nacional de la Propiedad Intelectual. Ahora, los arquitectos no necesitan registrar en el registro de la propiedad intelectual todas sus obras y proyectos, porque todas las obras y proyectos en lo que refiere a su autoría, detentan con la presentación ante los colegios profesionales y en los municipios en donde queda claramente establecida su autoría. Los colegios profesionales, como el caso del Colegio de Arquitectos de la provincia de Santa Fe, tiene lo que se llama un registro de propiedad intelectual, o también denominada presentación por resguardo de propiedad intelectual, que sirve para que el profesional pueda contar con la fehaciencia y la autoría de ese proyecto o de ese anteproyecto para una obra que no termina siendo ejecutada, pero que sí cuenta con las estipulaciones básicas, elementales y centrales de lo que constituye o el proyecto o el cálculo. Ahora bien, ese proyecto, ese cálculo, esa idea, ese diseño, puede ser perfectamente vendido a alguien. En el caso, el comitente que contrata al profesional compra el proyecto. Ese proyecto adquirido le da derecho a ejecutarlo, por supuesto, sin que existan o puedan efectuarse alteraciones a ese proyecto, porque se estaría afectando la idea original, se estaría afectando la propiedad intelectual del que lo generó. Lo que sí podrá hacer el arquitecto involucrado es cuestionar y en su caso impugnar y en su caso reclamar cuando el proyecto sea utilizado por terceros en función de una apropiación que exista sin que haya mediado la autorización explícita en función de una liberalidad que puede ser un acto gratuito o, por supuesto, un acto a título oneroso. Esto en líneas generales. Muchas veces la gente cree o los profesionales creen que una vez que ha sido realizado el proyecto y este proyecto ha sido presentado, es de propiedad del arquitecto. No, lo que el arquitecto tiene es el resguardo de su propiedad intelectual, el derecho a que se reconozca en lo sucesivo de que ese proyecto ha sido de su autoría.
y el derecho a que no se realicen modificaciones de ese proyecto ni un uso apropiado por aquellas personas que no hayan estado expresamente autorizadas por el autor de la obra. La ley de propiedad intelectual contiene, y ello es extensivo, por supuesto, a los derechos de propiedad intelectual de los arquitectos, un sinnúmero de sanciones, inclusive de tipo penal, para aquellos que violan los derechos de propiedad intelectual. Es muy frecuente que personas que hayan podido presentar determinados proyectos o anteproyectos de una obra adviertan que luego ese mismo proyecto ha sido utilizado por otro comitente en otra obra cuando no han sido cumplidos, por supuesto, los requisitos legales que tienen que ver, como les decía, con esa autorización. Y eventualmente a partir de ahí podrán generarse acciones de tipo civil por resarcimiento de los daños y perjuicios, por la apropiación de un proyecto en forma indebida y también, ¿por qué no?, en el caso de que así corresponda, las acciones de tipo penal. Veo algunas preguntas, Viviana. Sí. En caso de un anteproyecto avanzado que no haya estado cargado al colegio o municipalidad, ¿cómo hay manera de resguardarlo, sabiendo que el propietario llevó los planos y nunca volvió al estudio? Bueno, ahí hay por decirlo, responsabilidad del arquitecto al haber documentado de alguna manera la contratación profesional. Yo les decía en la reunión anterior que a la hora de contratar un servicio profesional, al menos tener un presupuesto conformado o una orden de trabajo documentando la instrucción para realizar el anteproyecto o el proyecto. Y ni que hablar si eso se traduce en un plano, aunque el plano no se presente, contar con un documento que formalice esa intervención. Por eso la avisación previa o resguardo de propiedad intelectual suele ser a veces muy útil y efectivo a la hora de consolidar la realización del proyecto y después ponerlo en comparación con otro que pretenda ejecutar o utilizar el comitente y que sea similar a ese y evidencie una situación de lo que se conoce como plagio, es decir, como la copia o la utilización inapropiada de ese proyecto originario. Pero para poder cobrar los honorarios devengados en función del anteproyecto, del proyecto, es necesario un presupuesto conformado o una orden de trabajo en la que quede establecido con la firma del comitente el monto y el valor de los honorarios y de los gastos que corresponde abonar. ¿Qué grado de modificación tiene que tener el proyecto para que se considere un proyecto distinto al del autor original? No hay un porcentaje establecido, tiene que haber un grado de modificación que altere el proyecto originario. Y a la hora de resolver, bueno, esa alteración tendrá que ser la que defina si es un proyecto u otro. No hay una pauta específica ni hay un porcentaje determinado. Por supuesto que deberán intervenir peritos si fuera necesario para establecer si el proyecto es uno u otro. Ni que hablar si lo que se cambian son cuestiones de tipo estética, pero en lo estructural es el mismo proyecto, ¿no es cierto? Bueno, y acá una pregunta que va por lo mismo, dice, y en el caso que comentó Fabricio, que era el caso que no está presentado ni en la municipalidad ni en el colegio, ¿qué pasaría? Ay, se me olvidó. Si el comitente lleva este anteproyecto para que otro arquitecto presente a municipalidad. Bueno, por eso, estaría incurriendo en un plagio, en la apropiación de una obra intelectual de otro. El punto será demostrar quién Exacto. fue el verdadero autor y la fecha y el momento en que se realizó esa intervención profesional. Si el comitente ya Bueno, pagó sí, los sí. honorarios pactados por el anteproyecto y no continuó con otra tarea profesional, luego puede utilizarlo como mejor le parezca, aunque no se haya realizado el proyecto. No, 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 no. Solamente podrá tenerlo como un anteproyecto.
No va a poder utilizarla como pareja y dependérselo a otro, ni mucho menos. A ver, cuando son los concursos que se realizan para la realización de proyectos, el proyecto puede o no utilizarlo el comitente, o puede o no ejecutar la obra con la dirección de obra de los arquitectos que intervinieron en el proyecto. Eso a veces depende de las condiciones de cada uno de los concursos, ¿no es cierto? Bien, por el momento no surgen. Bárbaro. Seguimos entonces. Les decía que un tema importante también es el que tiene que ver con los derechos reales. El nuevo Código Civil y Comercial hizo importantes modificaciones en lo que tiene que ver con los derechos reales. Entre otros, por ahí seguramente aparezca alguna cuestión vinculada con lo que es el tema de la medianería o condominios sobre muros, cercos y fosos, que es uno de los aspectos de los derechos reales sobre los que estábamos conversando hace un rato. Las modificaciones más importantes que hizo el Código Civil que pueden impactar o tener relevancia en el ejercicio profesional de los arquitectos, como les decía, o más novedosas, son las que tienen que ver con las incursiones en lo que es la antigua ley de propiedad horizontal, que ahora se encuentra incorporada en el Código Civil y Comercial, y su aplicación extensiva a los regímenes de barrios cerrados o clubes de campo y otros tipos de emprendimientos de propiedad compartida. Eso tiene que ver con el establecimiento y la configuración de un consorcio y de la gestión de ese consorcio a través de la figura de un administrador. En el marco de ese consorcio, sabrán ustedes, cada uno de los copropietarios, es una suerte de figura parecida al condominio, detentan de partes de la propiedad común que son exclusivas y de parte de la propiedad común que son comunes, o valga la redundancia, de uso común. Es muy importante conocer la definición y el desarrollo de estas pautas que establece el Código Civil y la ley o ex ley de propiedad horizontal, por cuanto para la preparación de la documentación técnica a la hora de presentar los proyectos deberá estarse a el reglamento de propiedad del inmueble, que es el estatuto fundamental en el cual sobre el cual se estructura el consorcio. Y, por ejemplo, los integrantes de ese consorcio no podrán hacer afectaciones ni construcciones en ninguna parte de la propiedad común sin la mayoría especial y en algunos casos de la unanimidad de los consorcistas. Sí podrán hacerlo respecto o dentro de las áreas de uso privado o de uso particular de cada uno de los consorcistas en la medida en que no se afecten las estructuras ni ninguno de los muros o partes del inmueble que tengan que ver con la propiedad común. De allí que el tratamiento que debe darse en la ejecución de una obra requiere necesariamente el conocimiento del reglamento de copropiedad y las particularidades propias de ese desarrollo. Pero les decía que esas normas son extensivas en la actualidad, no solamente a los edificios de propiedad horizontal, sino a otro tipo de emprendimientos inmobiliarios como son los clubes de campo o los countries o los barrios cerrados. De allí que se aplica de la misma manera esa reglamentación, debiendo los usuarios o titulares de las unidades funcionales de los consorcios estar a las disposiciones que contenga el reglamento de copropiedad y muchas veces a los reglamentos internos que tengan que ver con la ejecución o las fases constructivas. Dentro de las cuestiones que generan muchas veces consultas en el marco del ejercicio de la profesión está el tema de la medianería. Bueno, el Código Civil y Comercial es bastante claro, ha recibido una serie de reformas que tienden, como les decía en la charla anterior, a facilitar el entendimiento de la normativa. En primer lugar, define y denomina los distintos tipos de muros que existen. Así, por ejemplo,
distingue entre el muro lindero, separativo o divisorio, que es el que demarca un inmueble y lo delimita del inmueble colindante. Denomina como muro encaballado al lindero que se asienta parcialmente en cada uno de los inmuebles colindantes. Define también a lo que se conoce como el muro contiguo, es decir, al muro lindero que se asienta totalmente en uno de los inmuebles colindantes, de modo que el filo, el borde, coincide con el límite separativo. Define el muro medianero, que es el que es común y pertenece en condominio a ambos colindantes. Define el muro privativo o exclusivo, que es el que pertenece a uno solo de los colindantes. El de cerramiento, que es el que tiene que ver con el lindero de cerramiento forzoso, ya sea encaballado o contiguo, uno sucesivamente del otro. Y define también el muro enterrado, que es el ubicado debajo del nivel del suelo sin servir de cimiento a una construcción a la superficie. De donde la propia ley, en una situación poco frecuente, define con claridad cada uno de los distintos tipos de muros que nosotros podemos tener a la hora de encarar, en el caso, la gestión profesional por la construcción, reparación o cobro de la respectiva medianería. Pero antes de avanzar en estos aspectos, quería hacerles una advertencia. El problema vinculado con la gestión del muro y las negociaciones son cuestiones propias del comitente, de los propietarios de los muros colindantes. Mi sugerencia es evitar involucrarse más allá del asesoramiento básico que se le pueda... Perdón, ¿me están hablando a mí o se filtró una...? No, ¿Hola? se tiene que haber filtrado, ya silencié. Bien, no importa. Entonces, lo importante, como les decía, es que esas negociaciones o gestiones vinculadas con el muro medianero, con el cobro, con la reparación, con lo que fueran, las lleven adelante en líneas generales el comitente, directamente, evitando una negociación que a veces puede ser incómoda, infructuosa o innecesaria y que excede de lo que es el rol profesional. Ahí había una preguntita recién, me parece, sobre... Sí. Primero pregunta en qué artículo habla de medianería. Y a partir del artículo 2006 del Código Civil y Comercial, está regulado todo lo que es el condominio de muros. Y, por supuesto, enfocado en el tema de la medianería. Cuando me preguntaban recién cuál es el muro privativo o exclusivo, es el que pertenece a uno solo de los colindantes. O sea, y debería ser entonces un muro contiguo, que es provisorio, digamos que es privativo de uno solo de los colindantes. Bueno, sabrán ustedes que hay determinadas normas que imponen determinados cerramientos forzosos urbanos, en el caso de las localidades o poblaciones urbanas, el Código Civil impone lo que se conoce como el cerramiento urbano que justifica la construcción de lo que se conoce como el muro medianero. Y bueno, el muro de cerramiento forzoso es un muro que debe ser, como dice la ley, estable, aislante y de una altura no menor a los 3 metros cuando se trata de contado desde el límite con la superficie de los inmuebles. Y bueno, después las cuestiones que pueden generarse a partir de la medianería es cómo se soporta el costo de la medianera. Básicamente, si el muro es privativo de uno solo de los propietarios colinderos y contiguo, tiene derecho cada uno a construir su muro y el otro ejecutar en la parte colindante el que le corresponde, a menos que tenga una utilización, un uso, un apoyo en ese muro que justifique el cobro del valor proporcional de la medianería. En lo que refiere al cobro, un aspecto
siempre objeto de consulta, es que el que construye el muro de cerramiento contiguo tiene derecho a reclamar al titular colindante la mitad del valor del terreno, del muro y de sus cimientos. Si lo construye encaballado, solo puede exigir la mitad del valor del muro y sus cimientos, porque precisamente solamente lo ejerce o lo usa en el lado de su propiedad o de su construcción. Veo alguna pregunta por ahí de Viviana Peloso, ¿puede ser? ¿Qué tal, Viviana? ¿Cómo estás? Sí, aquí hay una pregunta, Viviana, no sé si quiere abrir el micrófono. ¿Un muro O, privativo puede ser sí, de construcción en seco, steel frame? no, en principio no. Bueno, a ver, a lo mejor me meto en una cuestión técnica, ¿no? Pero en principio, si coincidiera con la definición del Código Civil y Comercial, es estable y aislante, podría hacerlo. Yo francamente no sé si puede dotarse a este tipo moderno de construcción en seco de los atributos de ser estable y aislante. Habrá que ver también las resoluciones municipales o las normas municipales que tengan que ver con las exigencias en cuanto a la forma de construcción. Gustavo pregunta, tengo un muro medianero el cual me da a un patio, esa medianera tiene más de 80 años, yo en el patio impermeabilicé, pero le ha pasado humedad al vecino. ¿Qué se hace en ese caso? Bueno, a ver, muchas cosas. Primero hay que ver la estabilidad del muro y su estado. Si hay que derrumbarlo y hay que reconstruirlo, y ello es factible, se puede hacer. Y cualquiera de las mejoras que deben realizarse en el muro habrá que establecer si lo son, ya sea encaballado o colindante, para establecer el aporte que corresponde a cada uno, ¿no es cierto? En líneas generales esa es la respuesta. Habrá que ver cada caso particular, ¿no es cierto? En relación a la pregunta que había hecho Viviana Peloso, Araceli responde el método de Casaforma, sí he visto que la colocan como muro medianero. Bueno, será Eh, autorizado entonces, sí. Francamente, ahí excede de mi sapiencia y de mi conocimiento. y Lo que sí digo Micaela, también, claro, sí, 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 Micaela acá Micaela, dice, tengo entendido que no se puede en seco, que no es lo claro, mismo que claro, claro. alambrado. Yo creo que no es lo mismo, yo creo que no es lo mismo, pero bueno, ahí dependerá de las especificaciones y normas técnicas que regulen, ¿no? Pero la simple experiencia parece hacer notar que un muro de construcción sólida y estable de ladrillos o materiales tradicionales es más estable que un muro de ese tipo de construcción en seco, pero a lo mejor estoy equivocado. Este, No sé si hay otras bueno, preguntas para atrás que hayan quedado sin responder. Eh, el muro es, ah, el muro es privativo o exclusivo, entre tanto que el segundo colindante no adquiera los derechos sobre el mismo, no, aunque el muro no, sea no, no, no. El privado. muro es, no, el muro es lindante o lindero o privativo en función de las características que les he mencionado. Es privativo cuando pertenece a uno solo de los colindantes, ¿no es cierto? Ahora, para que el otro pueda detentar el derecho a cobrarlo, deberá ser ejecutado de acuerdo a lo que dice la ley. Si es contiguo o encaballado, le corresponderá el derecho y en su caso se utiliza o apoya en el muro colindante. El cerramiento colindante, supongo, el CCC habla acá, vale por encima del... ¿Cómo? No sé a qué ¿Cómo? refiere el CCC. Corriente clasista y combativa. Claro.
¿Vale por encima de las reglamentaciones locales o cómo es la Código civil y comercial. Está muy bien, Código está muy Civil y bien. Comercial. Que, Código civil y porque comercial. es que estamos con los herramientas y claro, Está bien. Bueno, no, digo lo eh, siguiente para tenerlo como concepto general. sí, El Código Civil y Comercial nuevo implementa lo que se conoce en la actualidad como la constitucionalización del derecho privado. Y eso impone una fidelidad entre la Constitución, las leyes, entre las que está el Código Civil y Comercial, y todas las normas individuales. Con lo cual, nunca una ordenanza municipal podría contradecir lo que establece el Código Civil y Comercial, está porque habría una colisión de leyes y de esa forma sería inconstitucional. bien. O sea, hay que considerar Exacto, el exacto. Código Civil y Comercial. A ver. Si mitad de medianera está construida con ladrillos y la otra mitad está conformada por tejido, ¿el tejido también se cobra? No, no, en la medida en que podría cobrarse no el tejido, sino el apoyo que pudiera llegar a tener en el muro colindante. Un tejido, un cartel, lo que sea, que suponga el uso de esa medianera. Bien, creo que hemos barrido todas las preguntas. Barrido por todo, los he agotado. Bueno, yo le soy franco, la garganta no me da más. Hablar así tan seguido es como que me afecta, pero sigo escuchando, no tengo ningún problema. Y bueno, seguro con el profesor Terrile van a tener mucho más claridad de lo que yo les he tratado de exponer. Y bueno, las próximas reuniones él les va a hablar y les va a traer mucha luz y mucha claridad sobre la contratación, las mandas profesionales, las cuestiones de honorarios y todos aquellos temas que pueden haber quedado en el tintero. Y al doctor Terrile después hay que frenarlo, porque él Ah, bueno, para. bueno, bueno, bueno. Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí surge, ¿dónde ponemos la asistencia? Ya comparto. ¿Es exigible el Bueno, cobro de un muro privativo si el vecino no hace uso del mismo? no, no, si es privativo, colindante y está en mi propio terreno y el vecino no lo usa, no es exigible. Bien, ahí estoy por compartir la asistencia. Sí, entendí la pregunta, ¿no? Mm. Ahí ya están teniendo la asistencia para ir firmando. Mientras Bueno, tanto, si queda entonces, alguna duda o alguna pregunta. bueno, muchas Acá gracias a todas. Ahí veo pregunta, que hay acá hay una agradecimiento, sí. preguntita más. ¿Cuánto tiempo hay para reclamar el pago del mismo? Desde que se lo utiliza empieza a correr el plazo de prescripción que regula el Código Civil en materia bueno, como les he dicho, o no sé si, no hablamos con ustedes de prescripción. Son 2 años el plazo para reclamar de acuerdo al Código Civil y Comercial, desde que se lo utiliza. Bien. Si hubiera algún elemento en la medianera que molesta a la construcción del lindante, ¿quién tiene responsabilidad de quitarlo? ¿El propietario o el que realiza la nueva construcción? No, el propietario es el responsable si hubiere alguna afectación que perjudica el muro, sí, por supuesto, o una construcción indebida, y si no lo hace, lo podrá hacer el otro a costa del colindante que no lo hace. Y la ley impone, en definitiva también, una buena fe a la hora de realizar cualquier tipo de estas gestiones o tareas vinculadas con la medianera. Porque bueno, son situaciones entre vecinos que requieren de, la mayor disposición y la mayor buena fe a la hora de poder resolverlas, ¿no? El código expresamente lo establece. Bueno, acá hay algunas consultas en relación a dónde quedan las clases grabadas, que algunos han tenido problemas de
conexión y no han recibido bien la clase. Las clases las estamos grabando y se suben a la página web del colegio. Van a la parte de formación, al mismísimo flyer de arquitectura legal de este curso, y si teclean ahí, si abren ese enlace, tienen todo en relación a este curso. Y abajo dice clases, abren y van teniendo el Zoom de cada clase grabado para poder repasarla. Bien. Una aclaración, porque quedó en el tintero recién, que el Código Civil y Comercial bajó los plazos prescriptivos y fijó como pauta genérica el plazo de 5 años. Entonces, dependiendo del uso de que se trate, pero el cobro de la medianería en líneas generales es de 5 años. Después hay que establecer las situaciones vinculadas con otras cuestiones puntuales, como puede ser el uso o la destrucción o la ruina de la medianera, ¿no es cierto? Aquí le preguntan para hacer una consulta en forma privada. ¿Cómo pueden hacer? Sí. Gestionarla a través del CAT 1, pregunten por Mónica, y Mónica, que es la secretaria administrativa del colegio, gestiona por Zoom las consultas los días miércoles de 8 a 14 horas. Bien, espero que haya quedado en claro, Micaela, que es quien preguntaba. Y bueno, y repito que las clases van a ser subidas a la página web. Tengan paciencia, no es inmediato, no es que mañana mismo están, pero sí en unos días se va a subir. Bueno, muchísimas gracias a todos, que tengan buenas noches y a disposición. Y gracias de nuevo por compartir esta charla. No, gracias a usted, doctor Garrote. Nos vemos el miércoles próximo a las 18:30, ya con el doctor Terrile. Lo despedimos a usted. Bueno. Y seguimos las siguientes clases con el doctor Terrile. Muchas gracias. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao, hasta la próxima. Hasta luego.